Hola queridos estudiantes de segundo medio, le habla la profesora Bárbara Jerez. Estamos en la asignatura de lenguaje y este video es para que ustedes puedan trabajar la ficha número 4. Les recuerdo que estamos en la unidad 1 sobre la ausencia, exilio, migración e identidad y el objetivo de esta clase va a ser diferenciar los modos de razonamientos en textos no literarios. Esto guarda relación principalmente con el texto argumentativo y por ello vamos a recordar algunas características de este tipo de texto. Y dice, discurso argumentativo y modos de razonamiento. El discurso argumentativo tiene un carácter dialógico, pues el mensaje que se comunica siempre está dirigido a un receptor que puede o no estar presente al momento de la enunciación y a quien se busca convencer o persuadir de una opinión o idea. Un ejemplo de texto argumentativo es la columna de opinión, que expresa brevemente la postura personal de su autor respecto a un tema de actualidad o de interés social. También son manifestaciones del discurso argumentativo los debates, coloquios o paneles de discusión que se caracterizan porque en ellos los interlocutores dialogan y presentan sus opiniones sobre un tema y la sustentan en argumento. Básicamente entonces, chicos, el texto argumentativo, ¿cierto?, va a basarse en tratar de convencer, ¿cierto?, a un otro respecto a la opinión que nosotros tenemos y que vamos a argumentar esa opinión en, valga la redundancia, en los argumentos, ¿cierto? Y obviamente tiene un carácter dialógico, puesto que va dirigido a un otro, ¿cierto? Se produce un diálogo entre las opiniones que son diferentes. Y los argumentos son razonamientos que se emplean para probar una tesis o para convencer a alguien de la veracidad o validez de lo que se afirma o se niega. Antes de pasar a los ejemplos de un texto argumentativo, vamos a recordar lo que es una tesis. Y dice, una tesis es la opinión o punto de vista que un emisor tiene respecto de un tema polémico. El emisor sostiene la tesis con la intención de convencer a sus receptores de la validez de su punto de vista, para lo cual debe fundamentarla en argumentos. En este caso, si se dan cuenta, la tesis y el argumento son elementos que van de la mano, puesto que no sirve nada más que yo dé mi punto de vista, sino que es necesario que yo lo sustente. Además, ¿cierto?, estos argumentos tienen que ser aceptables o creíbles para el receptor. Tienen que ser relevantes en relación con el tema sobre el que se opina y suficientes para demostrar lo que se afirma. Ya tienen que ser obviamente creíbles nuestro argumento y tienen que ser importantes relacionados al tema y lo suficiente para que nosotros podamos convencer al receptor. Y acá tenemos entonces el ejemplo de texto argumentativo que yo les quería mostrar, que está trabajado en un esquema. Y dice, es que estamos frente a un tema serio, la inmigración, que exige atención y rigurosidad para ser abordado en el debate nacional y en las políticas públicas. Acá se plantea y se valora el tema. ¿Cuál es? La inmigración, ¿cierto? Por ello, es necesario, al abordar el tema de la inmigración, considerar tres fundamentos doctrinales sobre el tema, que son, acá, en primer lugar, Chile debe ser un país de brazos abiertos. En segundo lugar, es necesario reformar y actualizar la legislación nacional en todo aquello que contribuya a proporcionar adecuadas condiciones de vida para los inmigrantes. En tercer lugar, la inmigración que emerge como una alternativa frente al envejecimiento de la población. Estos son entonces los argumentos que desarrolla la visión del emisor respecto al tema, ¿cierto? El tema de la inmigración, ¿cierto?, que si es corresponde a un texto argumentativo porque tenemos un tema polémico en donde alguien puede estar en contra de lo que él dice, ¿cierto? Y después tenemos la tesis y dice, con todas estas consideraciones, la sociedad estaría en condiciones de enfrentar el tema de la inmigración con menos prejuicios y con los brazos abiertos. Y acá tenemos la tesis que se desprende del desarrollo de los argumentos del emisor. Y dice, la sociedad estaría en condiciones de enfrentar el tema de la inmigración con menos prejuicio y con brazos abiertos si, ¿cierto?, se tomaran en cuenta este tipo de situaciones que él las señala como argumento. En este caso está invertida. Ustedes están acostumbrados a trabajar la tesis al principio y luego el argumento, pero si se dan cuenta, el cambio tampoco es tan complejo. ¿Ya? Acá entonces tenemos un ejemplo de texto argumentativo y ahora nos vamos con lo que nos compete, que son los modos de razonamiento.
Y dice, en una argumentación el emisor puede optar por el uso de diversos modos de razonamiento para convencer o persuadir al receptor. Es decir, puede usar distintos esquemas para vincular la tesis con los argumentos que entrega para respaldarla. Vamos a estudiar nosotros 5 tipos de razonamientos que son generalización, razonamiento por causa, razonamiento por signos, criterio de autoridad y razonamientos por analogía. Vamos entonces a caracterizar cada uno de ellos. A ver, voy a acercarlo un poquito para que ustedes puedan ver mejor. Ya. Y dice, el primero, el razonamiento por generalización. Tenemos, a partir de varios casos similares, se establece una tesis general que se fundamenta en las características comunes de esos casos. En este caso, si existen los suficientes y variados casos particulares, ¿cierto? Necesarios, puedo sustentar de este modo una conclusión. ¿Ya? Es decir, que si existen variados casos similares, uno puede establecer una conclusión. Y acá tenemos un ejemplo. En los 90, el conflicto de los Balcanes no pudo ser solucionado con la mediación internacional. Algo similar ocurre con algunos de los conflictos de Oriente Medio y Próximo. Por lo tanto, o probablemente, los conflictos locales sobrepasan los organismos internacionales. Esa sería nuestra tesis. ¿Qué quiere decir en este caso? Ya se hace la generalización de que los conflictos, ¿cierto? Como los que nombran acá de Medio Oriente, ¿cierto? De los Balcanes, no pudieron ser resueltos con la mediación internacional, y dice, los conflictos locales sobrepasan a los organismos internacionales. Es decir, que incluso organismos internacionales no pueden resolver, ¿cierto?, conflictos que son locales, o sea, sobrepasan, se ven que no tienen las herramientas para poder solucionarlo. Entonces se llega a esa conclusión en una generalización, o sea, se generaliza este caso, ¿cierto? Este otro, y podemos llegar a esta conclusión de que como no se pudieron solucionar, podemos decir que los conflictos locales sobrepasan los organismos internacionales. Ya son básicamente casos, como dice, a partir de varios casos similares, que en este caso son los conflictos, y que los organismos internacionales no los pudieron resolver, ¿cierto? Podemos llegar a esta conclusión. ¿Ya? Es una generalización, una idea generalizada. ¿Ya? Un ejemplo podríamos pensar, podríamos decir, si para 18 de septiembre las carreteras siempre se bloquean debido a los tacos. Si para Navidad ocurre exactamente lo mismo, y para Semana Santa también. Por lo tanto, para Año Nuevo es necesario abrir o realizar un plan de emergencia en las carreteras para que no se produzca este atochamiento, por ejemplo. Ahí yo generalicé estas situaciones, ¿cierto? Debido a estas situaciones que son similares, yo puedo llegar a una conclusión en común. ¿Ya? Vamos por el segundo, que es el razonamiento por causa. Y dice, estamos en este. Se establece una relación causal entre dos hechos, afirmando que las razones son la causa de lo que se afirma en la tesis. Entonces, aquí es que se establece una relación, ¿cierto?, causal entre dos hechos. Se afirma que las premisas o razones son la causa de la tesis o conclusión. Y acá tenemos un ejemplo. Dice, esa región vive un profundo conflicto bélico. La población civil está sufriendo las consecuencias. Por lo tanto, o probablemente, los afectados migrarán a Europa y Latinoamérica. ¿Cuál sería en este caso la causa? El problema, ¿cierto? El problema bélico. Es la causa de que ocurra ¿qué? Esta tesis, que es la conclusión que se llega debido a esta situación. La región vive un profundo conflicto bélico, la población civil está sufriendo las consecuencias, por lo tanto, nos va a llevar a que la gente se vaya de su país, ¿cierto? Otro ejemplo podríamos decir, por ejemplo, a todo individuo vivo presenta signos vitales. ¿Ya? Aquí tenemos una premisa. Esta persona está inconsciente, pero tiene pulso y presión arterial. Por lo tanto, ¿cierto? Esta persona accidentada se encuentra viva. Ya acá tenemos la causa, ¿cierto? ¿Cuál sería la causa? Que efectivamente esta persona, a pesar de estar inconsciente, ¿cierto?, sí podemos establecer como conclusión que está viva porque obtiene signos vitales, tiene signos vitales. Y acá lo mismo, el hecho de nuestra
nuestra causa, ¿cierto?, entre dos hechos es que si la gente está teniendo problemas en su país, es muy probable que emigre a otro, ¿cierto? O sea, el razonamiento por causa, afirmando que las razones son la causa de lo que se afirma en la tesis. Y acá, tesis, y acá serían la causa, ¿cierto?, que nos lleva a que las personas se vayan. El tercer razonamiento es el razonamiento por signos y dice, también llamado razonamiento sintomático, permite llegar a una tesis o conclusión gracias a la presentación de signos o señales o síntomas que la confirman. ¿Ya? Las razones se presentan en forma de indicios o síntomas que conducen a una conclusión. ¿Ya, chicos? En esta se utiliza en caso en que existe una asociación confiable entre un fenómeno y una señal. Es decir, una alta probabilidad de que ante una señal dada se dé otro fenómeno asociado. Ya son como pistas, señales, ¿cierto?, que nos van a entregar el texto que nos permiten llegar a una conclusión. Y aquí dice, los gobiernos chilenos han acogido históricamente a refugiados en varios conflictos bélicos, de la guerra civil española, del conflicto palestino y recientemente de la guerra en Siria. Por lo tanto, o probablemente, Chile es sensible con la crisis humanitaria de los refugiados. En este caso, ¿cuáles serían los signos, cierto? El actuar del Chile. O sea, el gobierno de Chile ha acogido en esta situación, por lo tanto, dadas a estos signos, podemos llegar a esta conclusión. Ya, otro ejemplo podríamos decir, al llegar a la casa, veo un auto desconocido, el patio regado y limpio. Por lo tanto, llego a la conclusión, dado estos signos, que tengamos visita en casa, por ejemplo. Ya, un ejemplo un poquito más común. Vamos con el de autoridad y dice, la tesis se sustenta en la opinión de una autoridad en la materia, es decir, en el juicio de un experto o de una institución reconocida. En la columna La inmigración de Chile, el problema a la oportunidad, es posible reconocer este tipo de argumentos. Y dice, este es el ejemplo, el secretario de la ONU señaló que debemos considerar que los migrantes son, ante todo, seres humanos con derechos humanos y no se los puede considerar únicamente como agentes de desarrollo económico. Por lo tanto, o probablemente, todo Estado debe resguardar los derechos básicos de los migrantes como acceso a la salud y a la educación. En este caso, ¿cuál es el criterio de autoridad? Generalmente siempre se va a recurrir a una institución, ¿cierto?, a una persona experta en el tema, ¿cierto?, en que se pueda confiar su discurso. Y acá dice, todo esto sería la tesis que él sustenta y que sí, efectivamente tiene valor porque en este caso lo está diciendo el secretario de la ONU. ¿Ya? Vamos entonces con el último, que sería el razonamiento por analogía, y dice, se fundamenta la tesis comparando dos conceptos o situaciones diferentes, pero que poseen atributos semejantes, lo que permite inferir ciertas conclusiones si se considera que lo que es aplicable para una situación lo es también para la otra. En este caso, ¿cierto?, la conclusión se establece comparando dos situaciones diferentes, ¿ya?, pero que son semejantes en algún aspecto. Y acá tenemos un ejemplo. A mediados del siglo XX, los afroamericanos de Estados Unidos debieron generar un movimiento civil a favor de sus derechos para cambiar la Constitución. Por lo tanto, probablemente los migrantes radicados en Estados Unidos deben organizarse si quieren generar un cambio en la legislación de este país. Entonces acá se compara, ¿cierto?, la situación, ¿cierto?, de los afroamericanos de Estados Unidos en un tiempo pasado, ¿cierto?, hace ya mucho rato, con la situación actual, ¿cierto?, que realicen lo mismo. Ya, si ellos tuvieron buenos resultados, ellos también. Otro ejemplo podríamos decir, un poquito más común. Si un alemán aprendió castellano en 3 meses, entonces un español puede aprender alemán en el mismo tiempo. ¿Ya? Son comparaciones, simplemente un razonamiento que se hace, una comparación. Vamos entonces, jóvenes, a realizar una práctica guiada, puesto que ustedes en su ficha de trabajo van a tener que reconocer estos tipos de argumentos. Les voy a decir cómo lo tienen que hacer. Y acá hay un ejemplo. Dice, razonamiento 1. Los excesos en comer y beber suelen enfermar. Razonamiento número 2. Juan se excede en el comer y el beber. Por lo tanto,
conclusión, ¿cierto? Posiblemente Juan se enferme o más temprano que tarde Juan caerá a la cama. En este caso, yo solamente hemos estudiado 5 argumentos, 5 tipos de razonamientos, por lo tanto, yo les aconsejo que ustedes vayan descartando dentro de lo que se les hace más fácil. Por ejemplo, yo descarto inmediatamente acá el de autoridad porque no hay ninguna institución que me esté señalando algo, ¿ya? Al ejemplo anterior corresponde un razonamiento por signos, ya que en este caso se realiza una asociación confiable entre un fenómeno, enfermarse por malos hábitos, y el consumo de excesivo, ahí me puso una B más, de bebidas y comida chatarra. Cabe destacar que el razonamiento por signos no es seguro, sino probable. Se basa en un conocimiento de mundo por parte de quien argumenta, ¿ya? Es signos. ¿Cuáles son los signos, cierto, que nos entrega acá? Que come y bebe en exceso, ¿cierto? Entonces eso va a llevar a que efectivamente se enferme. Vamos con otro ejemplo. Y aquí yo lo destaqué, que es cómo lo tienen que hacer ustedes en el texto. Y dice: la carne de ballena es muy codiciada. Ellas fueron cazadas indiscriminadamente y, a pesar de las leyes de protección, aún se les cazan. Por ello, las ballenas están en peligro de extinción. Acá también yo, por ejemplo, descarto el de autoridad. También descarto el de signos, ¿ya? Porque en este caso no son varios elementos que me lleven a una conclusión como en el caso de acá arriba, ¿ya? Dice, el ejemplo anterior corresponde a un razonamiento por causa, pues se establece que el hecho de que las ballenas estén en peligro de extinción se debe a la caza indiscriminada de ellas. Llego a esta conclusión, ¿cierto? Debido a esta causa, ¿cierto? Que las ballenas son codiciadas para la caza indiscriminada. La tercera dice, el detergente de la marca Dry que compró mi madre, resultó ser bastante efectivo. Este jabón es de la misma marca, por ello es muy probable que también sea muy efectivo. El anterior yo realizo una comparación, ¿cierto?, entre la efectividad de una marca en productos diferentes, ¿cierto? Son productos distintos, pero la marca me lleva a concluir y a pensar que efectivamente también va a ser bueno ese producto. Yo marco entonces en un color la tesis o la conclusión y en otro color yo marco el razonamiento básicamente que me lleva a esta conclusión. Ya ustedes en la guía, que se las voy a mostrar ahora, van a tener que hacer exactamente lo mismo. Ustedes en la guía, ¿qué van a hacer? Dice, leen los textos a continuación, luego indica el modo de razonamiento utilizado. No olvides destacar en el texto los elementos que te permitieron descubrirlo. Entonces, son solamente 6 ejercicios en la ficha, ¿ya? Y ustedes van a tener que responder a qué modo de razonamiento corresponde. Que les aconsejo que lo vayan haciendo por descarte, ¿ya? Y vayan destacando los elementos que le permite descubrirlo, ya como yo lo hice acá, ¿cierto? En la práctica guiada. Yo destaco la conclusión y los elementos que me permitieron llegar a ese resultado. Bien, jóvenes, espero que les haya servido este material. En la ficha, la idea es que ustedes respondan igual como yo lo hice acá. El ejemplo anterior o en el texto anterior, el modo de razonamiento corresponde a tanto, porque, y haga la explicación correspondiente con el texto. Ya espero que le vaya muy bien y muchos cariños.